Ahora vamos a continuar con mi segunda plática acerca de las imágenes por resonancia magnética de los trastornos neurodegenerativos. Los objetivos de esta plática son definir y conocer la clasificación de las demencias, conocer cuál es el papel de la imagen en el abordaje diagnóstico de estas, así como el protocolo que se utiliza para su estudio en aquellos pacientes en los que se sospecha que puedan tener demencia, describir los hallazgos de imagen clave en los estudios de resonancia magnética estructural en las demencias de origen neurodegenerativo más frecuentes. Primero vamos a iniciar con la definición, posteriormente vamos a ver su clasificación y sus subtipos, el papel de la imagen en su abordaje diagnóstico, los hallazgos de forma breve por resonancia magnética estructural de las demencias más frecuentes y por último las conclusiones. Entonces, el trastorno neurocognitivo mayor o también llamado demencia corresponde a un amplio grupo de trastornos de origen y fisiopatología diferente, pero que tienen en común un deterioro cognitivo severo. Severo se refiere a que interfiere en las actividades cotidianas del paciente, a diferencia de un deterioro cognitivo menor, el cual no interfiere con las actividades cotidianas del paciente. Se caracteriza por ser adquirido, puede ser de origen primario o degenerativo, que es el tema de esta plática, o secundarias a enfermedades sistémicas. Su curso es gradual, hay una pérdida progresiva de la memoria reciente y tardía. La afectación va a ser variable, la afectación de las funciones cognitivas superiores. El paciente va a presentar dificultad para el reconocimiento de objetos o personas, va a perder habilidades motoras aprendidas como vestirse, comer, se van a ver afectadas de cierta forma las capacidades de lenguaje, de lectura, para escribir, para hacer cálculos, concentración y la orientación temporoespacial. Todos estos trastornos van a llevar a una pérdida neuronal irreversible y una disminución en el volumen, principalmente en las regiones corticales, que es lo que da la apariencia característica de estas patologías por imagen, que es la atrofia cortical. En cuanto a su epidemiología, cada vez las demencias afectan con mayor frecuencia a pacientes adultos mayores, siendo las demencias de origen degenerativo las que predominan en frecuencia. En primer lugar tenemos a la enfermedad de Alzheimer, que abarca prácticamente el mayor porcentaje de las mismas, un 60-80%, y le siguen en orden de frecuencia la demencia vascular, la demencia mixta, que abarca parte de Alzheimer y vascular, demencia por cuerpos de Lewy y demencia frontotemporal. Hay numerosas formas de clasificar a las demencias. Pueden ser basados en su etiología, por su distribución anatómica, o si son reversibles o no reversibles. Nosotros nos basaremos en la clasificación etiológica y nos enfocaremos en las demencias de origen degenerativo. El papel de la imagen en el diagnóstico de las demencias es prácticamente solo de aproximación diagnóstica, ya que el diagnóstico fundamental sigue siendo clínico.
La imagen apoya en cuanto a la diferenciación de las características, de las alteraciones estructurales características de los distintos tipos de demencia. Aquí tienen suma relevancia dos métodos de imagen. Uno de ellos es la resonancia magnética estructural y el otro es la tomografía por emisión de positrones. La resonancia magnética estructural nos va a servir para evaluar el grado de atrofia cortical y alteraciones de la sustancia blanca que se ven en este tipo de patologías. En cuanto al PET, este sirve para determinar alteraciones moleculares específicas como depósitos de proteína tau y amiloide en el caso de enfermedad de Alzheimer, así como alteraciones en la captación de ciertos metabolitos por hipoperfusión. Ambas van a proporcionar información sobre alteraciones morfológicas y moleculares específicas de las demencias y van a apoyar a la parte de sospecha clínica. El protocolo de imagen para demencias de una resonancia magnética estructural va a incluir un T1 sagital en 3D, o sea, un volumétrico, para hacer las reconstrucciones perpendiculares al hipocampo y así poder evaluar la atrofia del lóbulo temporal medial o del hipocampo. El T2 axial y el FLAIR axial sirven para detectar infartos lacunares o alteraciones en la intensidad de señal de sustancia blanca debidas a agliosis por daño microvascular. Y SWI o T2 estrella para detectar depósitos anormales de hierro, de calcio o microsangrados que se dan en algunas de estas patologías. La difusión sirve para hacer, sobre todo en pacientes jóvenes, para hacer diagnóstico diferencial con vasculitis y también para caracterizar la presencia de infartos. Como métodos de imagen complementarios, pues, se puede hacer estudio de tomografía en caso de que la resonancia magnética esté contraindicada por alguna razón. Y ya veíamos el estudio de medicina nuclear con FDG por tomografía por emisión de positrones, que se ocupa sobre todo para aquellos casos de difícil diagnóstico clínico. El papel en específico de la resonancia magnética estructural es fundamental, ya que primeramente nos va a permitir excluir causas tratables como tumores o algunas enfermedades sistémicas, así como para evaluar la atrofia cerebral, que es el denominador común en imagen en todas estas patologías. Distinguir patrones específicos de atrofia de cada una de las enfermedades neurodegenerativas y así hacer diagnóstico diferencial con las otras demencias o con la atrofia cerebral que se ve como parte del envejecimiento cerebral normal. Es importante entonces tomar en cuenta qué alteraciones estructurales vamos a ver como parte del envejecimiento cerebral normal. Entonces tenemos una triada de hallazgos por imagen. La primera es la pérdida difusa de volumen cerebral. Esta atrofia cerebral va a condicionar aumento en la amplitud de los surcos del espacio subaracnoideo, que debe de ser simétrica y proporcionada y debe de ser leve, al igual que el aumento de tamaño de los ventrículos del sistema ventricular también debe de ser simétrico, leve y proporcionado para considerarse todavía como normal. El segundo hallazgo de la triada es el incremento en la intensidad de señal de la sustancia blanca. Este incremento en la intensidad de señal, para considerarse normal, debe de ser un borde hiperintenso periventricular delgado. Puede corresponder a áreas de gliosis por daño microangiopático, clasificadas dentro del fasecas 1 y 2 por ser aisladas focales
o con tendencia a la confluencia en el caso del FASECAS-2. El FASECAS-1 se considera normal a partir de los 65 años y el FASECAS-2 normal a partir de los 75 años. También se pueden ver infartos lacunares pequeños en ganglios de la base y tálamos, si todavía considerarse normal, así como prominencia de los espacios perivasculares agrandados. También tiene que ser de forma bilateral, simétrico, que no condicionen efecto de masa. Y estos espacios perivasculares agrandados generalmente son un reflejo también de enfermedad de pequeños vasos. Y la última parte de la triada, que sería la mineralización de los ganglios basales por depósitos de hierro, generalmente es a nivel de núcleos de la base, pero también puede ser en otras localizaciones, como la pars reticulada de la sustancia negra y el núcleo dentado a nivel de los hemisferios cerebelosos. Ahora sí vamos a ver los hallazgos de cada uno de estos trastornos neurodegenerativos por imagen. La demencia de tipo cortical de enfermedad de Alzheimer es la primera causa de demencia. Su incidencia aumenta con la edad, afecta más a mujeres. El 90% de los casos son esporádicos. De inicio tardío se presentan en pacientes mayores de 65 años. Un porcentaje menor, un 10%, tienen una alteración genética por mutación en el gen de la polipoproteína epsilon, cuyo alelo 3 se correlaciona con alta prevalencia y el alelo 4 se relaciona con la variante de enfermedad de Alzheimer de inicio precoz que ocurre antes de los 65 años. La causa de esta enfermedad es por un depósito anormal de proteínas, de la proteína tau y de la proteína amiloide. La proteína tau va a depositarse de forma intracelular y el amiloide en forma extracelular. Entonces, las dos lesiones histológicas características van a ser la placa senilneurítica y el ovillo neurofibrilar. Clínicamente se va a caracterizar por un deterioro progresivo con pérdida aislada de la memoria, siendo su factor de riesgo para que se desarrolle enfermedad de Alzheimer un deterioro cognitivo leve. Los criterios diagnósticos la clasifican como a la enfermedad de Alzheimer como posible, probable o definitiva. El diagnóstico, con los criterios diagnósticos únicamente se puede llegar al diagnóstico posible o probable. Para un diagnóstico definitivo se requieren criterios clínicos demostrados o confirmados por patología. Aquí tenemos un esquema en donde se ven los depósitos de proteína intraneuronal, proteína tau intraneuronal, lo que conforma los ovillos neurofibrilares, y el depósito de amiloide extracelular, que forma lo que se denominan las placas seniles o amiloideas. Y aquí tenemos una imagen microscópica del hipocampo en donde se observan los ovillos neurofibrilares y placas seniles aisladas. El depósito anormal de estas proteínas, tanto a nivel intracelular como extracelular, van a condicionar proceso neurodegenerativo, pérdida neuronal, alteraciones en la sinapsis con disfunción sináptica, un proceso inflamatorio que crea proliferación de la microglía, gliosis tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca, y todo eso va a conllevar una pérdida neuronal con atrofia cortical de las regiones afectadas. El depósito de los ovillos neurofibrilares tiene un orden secuencial de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Entonces, aquí se distinguen los estadios de Braak, que los dividen en 6 estadios. El estadio 1 y 2 va a afectar la corteza entorrinal y se va a manifestar clínicamente como un déficit con ausencia de síntomas o con un déficit muy sutil de
de los síntomas. El tipo 3 y 4, que va a afectar ya el hipocampo en su sistema límbico, este sí se va a asociar clínicamente a un déficit amnésico y ya un deterioro cognitivo leve. Los estadios 5 y 6 ya van a afectar áreas corticales de asociación y van a afectar áreas de asociación y del neocórtex, y ya son los estadios que se distinguen de acuerdo a la localización de los ovillos neurofibrilares en las neuronas. Aparte se distinguen estadios de leve a moderado dependiendo del número de depósitos de ovillos neurofibrilares intracelulares. Lo más característico por imagen de la enfermedad de Alzheimer es la atrofia del lóbulo temporal medial y del hipocampo. Un poco menos frecuente hay atrofia de la corteza temporoparietal. Y para evaluar estas dos características por imagen, se utiliza escalas de visuales para hacer un cálculo cualitativo de la atrofia. La secuencia que más se utiliza para hacer esta observación es la secuencia T1 en un plano coronal a nivel de los cuerpos mamilares o tubérculos cuadrigéminos, en donde se visualice la región mesial temporal donde se defina bien lo que corresponde al hipocampo, la corteza entorrinal y perirrenal. Las escalas visuales para la valoración son las que se utilizan. La principal es la escala de atrofia del lóbulo temporal medial. Otros sistemas de calificación visual más específicos son el hipocampo y de la corteza entorrinal, y la escala de atrofia parietal de Coedam se utiliza principalmente para la variante de inicio precoz. La escala de atrofia del lóbulo temporal medial sirve para valorar el grado de atrofia de la región mesial temporal. Se distinguen cuatro. La puntúa tiene un puntaje de 1 a 4, siendo el 0 normal, sin evidencia de atrofia del lóbulo temporal medial. Y en el 1 ya se observa incremento en la amplitud de la cisura coroidea. En el tipo 2 va a haber, aparte del aumento en la amplitud de la cisura coroidea, también aumento en la amplitud del asta temporal del ventrículo lateral. Y en el tipo 3 y en el 4 se van a agregar la disminución del volumen y de la altura del hipocampo, siendo leve moderada para el grado 2 y severa para el grado 4. Tenemos un ejemplo de una mujer de 72 años con problemas de pérdida de memoria, en el que se evalúa la región mesial temporal con un corte coronal en ponderación T1, en donde se observa disminución del volumen y de la altura de ambos hipocampos de predominio izquierdo, que de acuerdo a la escala visual para valoración de la atrofia del lóbulo temporal medial, se corresponde con un tipo 3 derecho, un MTA 3 derecho y un MTA 4 izquierdo. Esto, bajo el contexto clínico, podría ser sugestivo de una demencia de tipo Alzheimer. Hay otros sistemas más específicos, los sistemas de calificación visual del hipocampo. Aquí únicamente se va a valorar el grado de atrofia del hipocampo y lo va a dividir en ausencia de atrofia, puntaje de 1 para mínima atrofia, 2 leve, 3 moderado y 4 severa. Entonces, en estas dos imágenes coronales en T1, vemos que aquí hay ausencia en esta primera imagen hay ausencia de atrofia del hipocampo. En esta otra imagen ya se observa una leve atrofia del hipocampo derecho,
lo que corresponde a un grado 1. En estas otras imágenes se ve un grado de atrofia leve del lado derecho y un grado de atrofia moderada del lado izquierdo. Y en este último, del lado en el hipocampo izquierdo, se observa una atrofia severa. El otro sistema de calificación visual más específico es el de la valoración de la corteza entorrinal. Aquí tenemos dos imágenes, tanto en esquema como en imagen de resonancia magnética, en donde la flecha azul señala la apariencia normal de la corteza entorrinal y como referencia el surco giral a un lado. Aquí en esta otra imagen ya se ve una representación esquemática y tanto en la representación esquemática como en la imagen de resonancia magnética se ve disminución o en el tamaño o atrofia de la que corresponde a la corteza entorrinal. La escala de atrofia parietal posterior de Coedam, como mencionamos, se utiliza para la variante de inicio más precoz, debido a que en esta variante los pacientes que se someten a la escala visual para valoración de la atrofia del lóbulo temporal medial pueden presentar sin atrofia, sin cambios, porque en esta variante se suele afectar más la región parietal y la corteza posterior parietal y la atrofia de la cuña, de la precuña. Entonces, aquí en esta imagen se señala la localización de generalmente de lo que está encerrado en este círculo rojo, se refiere a la parte de la precuña que está limitada anteriormente por el surco del cíngulo posterior y posteriormente por el surco parieto-occipital. Cuando hay afectación de estas estructuras, es más frecuente que se vea la variante de inicio precoz. Entonces, los surcos, al haber un grado de atrofia parietal, va a haber aumento en los surcos del cíngulo posterior y de los lóbulos del surco parieto-occipital, que es lo que se valora en esta escala. Entonces, en la escala 0, pues no va a haber atrofia, la precuña se va a ver bien y los surcos se van a ver con mínima amplitud. Se van a ver estrechos. En un grado 1 ya empieza a haber mayor aumento en la amplitud, tanto del surco singular posterior como el parieto occipital, pero leve. En el tipo 2 ya hay una atrofia parietal más marcada, con mayor aumento en la amplitud del surco del cíngulo posterior y el parieto occipital. Y en el grado 3 ya va a haber una atrofia muy severa del lóbulo parietal, con un aumento franco en la amplitud del surco del cíngulo posterior y del parieto occipital. Este aumento en la amplitud va a ser muy evidente y va a simular la forma de la hoja de un cuchillo. La demencia vascular es la segunda causa de demencia. Se define como un deterioro cognitivo secundario a una enfermedad cerebrovascular. Este deterioro cognitivo debe de cumplir con que sea de inicio súbito, con un deterioro cognitivo progresivo, escalonado. Y se debe de establecer la relación temporal entre la aparición de demencia y el evento vascular cerebral menor a 3 meses. Tiene que también tener apoyo por imagen en cuanto a la sospecha diagnóstica, y se distinguen dos tipos, por patología de grande vaso o también denominada demencia multiinfarto, o por patología de pequeño vaso también llamada demencia subcortical.
En la demencia multiinfarto se van a distinguir infartos territoriales, ya sean de origen aterosclerótico o embólico, infartos frontera, infarto y áreas de necrosis cortical por hipoperfusión. Los mecanismos de deterioro cognitivo por este tipo de lesiones van a ser por daño acumulativo, es decir, por el acúmulo de tejido dañado y por la localización estratégica de estas áreas de infarto. La localización estratégica se refiere a que si afecta cualquiera de estas estructuras anatómicas, aunque sea una zona de isquemia pequeña, puede condicionar que el deterioro cognitivo funcional sea mayor por localizarse en estos sitios. En la demencia subcortical, las lesiones características pueden ser microhemorragias crónicas, cambios isquémicos en la sustancia blanca o desmielinización de la sustancia blanca, a lo que se refiere con leucoariosis, que característicamente no va a afectar sustancia gris o sustancia blanca con disposición en fibras seno, esto para hacer diagnóstico diferencial con esclerosis múltiple. Y la otra forma de presentación serían los infartos lacunares, que también estos tienen localización estratégica. Aquí en esta imagen se ve afectación, un área de gliosis extensa, en una localización estratégica en la corteza temporoccipital del lado izquierdo con afectación del giro angular. Y en esta otra imagen se ve afectación del lóbulo occipital hacia una parte más posterior. Y en esta imagen se demuestran cambios en la intensidad de señal de ambos tálamos por afectación de infartos lacunares y de forma bilateral. Generalmente los infartos lacunares sí se pueden asociar en este caso a factores de riesgo cardiovascular como la edad, hipertensión, diabetes o consumo de tabaco. La atrofia cortical global sirve para valorar de forma general el grado de atrofia de todos los trastornos neurodegenerativos, valora el aumento en la amplitud de los surcos de la región frontal, parieto-occipital y temporal, así como el aumento de la amplitud del sistema ventricular, tanto en las astas frontales, temporooccipitales y del tercer ventrículo, secundarias a cambios atróficos córticos subcorticales, y la puntuación va de 1 a 3 dependiendo del grado de atrofia, que va de leve, moderado o severo. La angiopatía mieloide es un tipo de demencia vascular que se caracteriza por la acumulación de beta amiloide alrededor de la pared de los vasos. Se puede presentar de forma esporádica o familiar asociada a enfermedad de Alzheimer de tipo familiar o inclusive a síndrome de Down. No, en esta patología no va a haber factores de riesgo cardiovascular asociados. Se puede presentar por imagen en forma de hemorragias cerebrales, clínicamente cursar con deterioro cognitivo progresivo o presentar microinfartos múltiples. En estas imágenes, en plano coronal y en planos axiales, en ponderación T2 FLAIR, T2 y eco de gradiente, se observan en las dos primeras imágenes cambios en la intensidad de sustancia blanca por daño microangiopático crónico. Puede ser el daño microangiopático crónico, de acuerdo a la clasificación del FASECAS, puede ser un grado 2 o 3, se asocia mucho a este tipo de patología. Y las microhemorragias tienen una distribución muy característica, sobre todo en la región córtico-subcortical y con afectación del lóbulo parieto-occipital. Es característico de esta patología.
Otro tipo de demencia de origen vascular es la encefalopatía arteriosclerótica subcortical, también llamada enfermedad de Binswanger. Esta enfermedad tiene ciertos criterios clínicos. Primero, el daño microangiopático, el daño microvascular, va a estar fundamentalmente distribuido en la sustancia blanca subcortical. Tiene que tener antecedentes de familiares de primero y segundo grado descartados como parte del origen vascular. Ictus, deterioro cognitivo precoz o trastorno psiquiátrico, se debe de excluir cualquier predisposición genética y se asocia esta enfermedad a un estado de hipertensión arterial crónica. Y las cifras a tomar en cuenta como parte de los criterios diagnósticos clínicos son una hipertensión arterial sistólica mayor de 160 y una diastólica mayor de 95. Por imagen, se van a ver como hiperintensidades con afectación principalmente de sustancia blanca subcortical por la afectación de los vasos o la arteriosclerosis a nivel subcortical, que pueden corresponder a un grado fase CAS 2 o 3, de acuerdo a la clasificación de daño microangiopático. La atrofia cerebral es generalizada y suele ser moderada. Pueden haber infartos lacunares en ganglios de la base y en tálamos. Y ahí mismo también puede haber presencia de microhemorragias, principalmente en los ganglios basales, en tallo cerebral o en cerebelo. Esto a diferencia de la angiopatía mieloide, donde los microsangrados son de distribución córtico-subcortical y de predominio posterior hacia la región parieto-occipital. La otra patología vascular, pero que esta sí tiene una predisposición genética, es el CADASIL, o también llamada arteriopatía cerebral autosómica dominante, con infartos subcorticales y leucoencefalopatía. Es por una mutación genética de transmisión autosómica dominante. Este va a afectar a pacientes más jóvenes, a pacientes jóvenes adultos entre la tercera y cuarta década de la vida. Clínicamente pueden presentar accidentes o eventos isquémicos transitorios o eventos cerebrales vasculares de repetición, de localización subcortical o infartos lacunares. Pueden tener clínica, aparte del deterioro cognitivo de demencia, pueden tener cuadros clínicos de psiquiátricos, de efectos neurológicos focales por los eventos vasculares cerebrales de repetición. Por imagen se va a ver también como cambios en la intensidad de la sustancia blanca, con afectación primariamente subcortical y subcortical difusa, que corresponden a un fase CAS 2 o 3 generalmente. Aquí se va a ver más afectado el lóbulo temporal anterior y la cápsula externa por presencia de cambios en intensidad de señal también, como se alcanzan a ver un poquito aquí en estas imágenes. La atrofia cerebral en este caso no es un denominador común, a diferencia de otro tipo de demencias, y las microhemorragias pueden estar presentes, pero no tienen una distribución característica. La demencia con cuerpos de Lewy corresponde a la alteración principal es por un depósito anormal de una proteína que es la alfa-sinucleína, que condiciona que todas estas enfermedades que tengan esta alteración se engloben dentro del grupo de las sinucleopatías. Dentro de estas se encuentra la demencia de cuerpos de Lewy propiamente dicha, la demencia por enfermedad de Parkinson, atrofia de múltiples sistemas y la enfermedad de Haller-Borden-Spatz. Clínicamente se caracteriza todo este grupo por un deterioro cognitivo, por alucinaciones visuales y por síntomas parkinsonianos. El hallazgo fundamental y principal por imagen es que no va a existir atrofia o por lo menos no marcada del lóbulo temporal medial, esto para hacer diagnóstico diferencial con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, aquí tenemos una imagen coronal en FLAIR, en donde se ve a nivel de la región mesial temporal, en donde no se ve la atrofia de los
de los hipocampos. No están atróficos, el lóbulo temporal medial igual tampoco está atrófico. Lo único que se alcanzan a ver son alteraciones en la intensidad de señal de la sustancia blanca periventricular. La demencia por cuerpos de Lewy propiamente dicha, se caracteriza histopatológicamente por formación de cuerpos de Lewy en una distribución característica que es el neocorte, sistema límbico y troncoencéfalo. Esto va a llevar a pérdida neuronal, gliosis con afectación principalmente de ganglios autonómicos y neuronas simpáticas. Entonces, la clínica también predominante va a ser motora. Tiene, junto con la demencia por enfermedad de Parkinson, una similitud en cuanto a neuropatología. Lo que las va a diferenciar es más por su clínica. La demencia por cuerpos de Lewy va a tener demencia 12 meses anteriores a la presentación de síntomas parkinsonianos. En cambio, la demencia por enfermedad de Parkinson va a presentar demencia 12 meses posterior, por lo menos 12 meses posteriores al inicio de los síntomas parkinsonianos. Aquí tenemos un ejemplo de un masculino de 65 años que cursa clínicamente con parkinsonismo, presenta alucinaciones visuales e incontinencia urinaria. Lo que vemos en estas imágenes de resonancia magnética es una atrofia generalizada, sobre todo en este plano sagital, una atrofia generalizada tanto del cerebro, cuerpo calloso, tallo cerebral y del cerebelo. Alteraciones en la intensidad de la sustancia blanca periventricular y subcortical, confluentes, que pueden corresponder a un daño microangiopático fasecas 2 o 3. Y también alteraciones en la intensidad de señal del puente, que también podrían corresponder a alteraciones de tipo isquemia. Aquí también se ve la atrofia por aumento en la amplitud del espacio subaracnoideo, sobre todo aquí en la región frontal, espacios perivasculares también prominentes. Y aquí en esta imagen en T2 axial también se hace evidente la atrofia cerebelosa. Entonces, por imagen, los hallazgos característicos de esta enfermedad podrían ser atrofia generalizada con preservación de los lóbulos temporales de forma característica, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, y también disminución en el tamaño del putano. La demencia por enfermedad de Parkinson afecta principalmente las células dopaminérgicas de la sustancia negra compacta, entonces de ahí que su clínica sea predominantemente motora por la presencia de alteraciones en la conducción. Entonces la sintomatología dominante es la sintomatología motora, de ahí le siguen en frecuencia síntomas no motores, incluyendo la demencia por déficit cognitivo y síntomas de disautonomía. Por imagen, en estadios iniciales la resonancia magnética puede ser normal y no presentar ninguna alteración. En estadios avanzados es cuando ya se pueden empezar a ver ciertos cambios que pueden consistir en disminución del volumen del mesencéfalo, adelgazamiento de la pars compacta o borramiento de los bordes entre la sustancia negra y el núcleo rojo. El nigrosoma 1 de la sustancia negra que se encuentra hacia su tercio posterior es el que concentra la mayor afectación de neuronas por esta patología. Entonces, morfológicamente en la enfermedad de Parkinson va a haber cambios.
La forma normal del nigrosoma 1 por imagen en las secuencias ya sean de SWI o de eco de gradiente van a ser en forma lineales o de coma, rodeadas en una parte anterior y lateral por un área de hipointensidad, lo que le da una morfología característica o típica de la cola de golondrina. Entonces, la ausencia de ese signo puede ser muy sugestiva o muy compatible con afectación del nigrosoma 1 por enfermedad de Parkinson. La atrofia de múltiples sistemas es una patología de origen un tanto desconocido, pero que tienen en común hallazgos patológicos como el resto de las ya mencionadas. Va a afectar, va a haber pérdida neuronal y gliosis, va a afectar ganglios de la base, protuberancia, hemisferios cerebelosos, vermis, olivas inferiores. Se va a presentar clínicamente con parkinsonismo, alteraciones cerebelosas, piramidales o autonómicas, dependiendo de la estructura afectada. Y en esta patología la presentación clínica menos frecuente va a ser la demencia de tipo frontal, pero sí puede estar presente. De acuerdo a la predominancia del tipo de sus síntomas clínicos, se dividen en subtipos clínicos. Los dos subtipos clínicos más frecuentes son la atrofia multisistémica con clínica de parkinsonismo y la atrofia multisistémica con clínica de alteración cerebelosa. Entonces tenemos así que en los hallazgos por imagen, en la de tipo parkinsonismo, va a haber disminución en el tamaño de los putámenes, un halo putaminal hiperintenso, depósito de hierro en ganglios de la base, y en la variante o en el subtipo clínico cerebeloso, atrofia de protuberancia y bulbo, de cerebelo, que es simétrica, apariencia cóncava de los pedúnculos cerebelosos medios, dilatación del cuarto ventrículo y el signo de la cruz del PAN. Esto se debe a una hiperintensidad en forma de cruz en las secuencias T2 o FLAIR y aunado a la atrofia del mermen superior que le da esta apariencia similar al pan de cruz. Aquí tenemos caso de un femenino de 60 años con síndrome parkinsoniano y cerebeloso en menor grado con deterioro cognitivo progresivo. Entonces vemos sus imágenes aquí en esta imagen en T2 axial. En FLAIR axial se ve un área de hiperintensidad periférica al globo pálido y se ven depósitos de hierro en los ganglios basales y aquí en estas imágenes coronales, esta imagen es del caso del paciente y esta es únicamente para hacerlo de forma comparativa. Se observa que la atrofia también de la región parietal principalmente y se observa que prácticamente no hay afectación de los hipocampos. Entonces, este es un tipo de atrofia de múltiples sistemas de subtipo clínico parkinsonismo por la clínica que nos comentan aquí en el caso. Este es otro ejemplo masculino de 58 años con clínica de hipotensión ortostática, marcha ateroespástica, alteraciones oculares, disfagia, en donde aquí lo que predomina es la atrofia generalizada, bueno, la atrofia sobre todo del cerebelo, del puente, de las estructuras del tallo cerebral. Y a nivel del puente, esa hiperintensidad en forma de cruz con atrofia del vermis superior, dilatación del cuarto ventrículo, y todo esto son datos por imagen característicos de la atrofia de múltiples sistemas de tipo cerebelosa. Otra enfermedad es la enfermedad de Haller-Borden-Spatz. Es una enfermedad neurodegenerativa asociada a la pantotenato quinasa.
es de transmisión autosómica recesiva, clínicamente se distingue por un síndrome parkinsoniano, demencia progresiva. La afectación o la localización de los depósitos anormales de proteína va a afectar principalmente a los núcleos extrapiramidales, así como los depósitos anormales de hierro. De los núcleos extrapiramidales puede afectar globos pálidos, sustancia negra y núcleos rojos. Los que se ven más afectados en esta patología o los más descritos son la afectación a nivel de los globos pálidos, en donde por imagen se ven en la secuencia T2 hipointensos con un área central hiperintensa que simula la imagen del ojo de tigre, que es un signo característico de esta enfermedad. En los estadios avanzados también se puede acompañar con hipertrofia de los núcleos caudados. La degeneración lobular frontotemporal se caracteriza por presentar depósito anormal de la proteína tau en las neuronas. Corresponde al 5 y el 20% de las demencias primarias. Dentro de este grupo de taupatías se engloba la demencia lobular frontotemporal con cuerpos de PIC, la degeneración corticobasal, la parálisis supranuclear progresiva y la esclerosis lateral amiotrófica. La demencia por cuerpos de PIC, sobre todo, se va a caracterizar por una atrofia marcada a nivel frontotemporal, que puede ser simétrica o asimétrica. Lo más frecuente es que sea simétrica, así como en todas las demás también que coexistan alteraciones en la intensidad de señal de la sustancia gris y sustancia blanca. Aquí en estas imágenes, en planos axiales, se ve como la afectación de la atrofia es asimétrica y con tendencia a afectar más la región temporal anterior, así como la afectación también de la corteza entorrinal, pero generalmente esta patología va a afectar más a la región frontotemporal. Clínicamente se puede presentar con cambios de la personalidad, deterioro progresivo de funciones ejecutivas y del lenguaje. Otra patología dentro de este grupo es la degeneración corticobasal. Esta va a estar caracterizada también por afectación cortical y subcortical con grados variables de atrofia. La atrofia característicamente es asimétrica, eso es lo más frecuente, y del lado donde se encuentra la afectación por la atrofia, también de ese mismo lado se puede ver atrofia del pedúnculo cerebral mesencefálico de forma característica. Entonces, si se presenta atrofia de ambos lóbulos temporales, generalmente va a ser asimétrica, predomina más de un lado, va a haber incremento en la intensidad de señal de la sustancia blanca prerolándica y afectación del pedúnculo cerebral por atrofia del mismo lado donde se encuentra la atrofia cortical. La parálisis supranuclear progresiva se encuentra también dentro de este grupo y de acuerdo a la clínica se distinguen varios subtipos clínicos. Las más comunes son la presentación clásica y donde predomina la sintomatología de parkinsonismo. Los hallazgos por imagen son muy característicos cuando están presentes. Al existir atrofia del mesencéfalo, su superficie superior aumenta su concavidad, dando la forma como en una cabeza de pingüino o de colibrí. Puede haber aplanamiento de la lámina cuadrigémina. Prácticamente el puente no tiene cambios atróficos por los que simulan como parte del cuerpo de las aves. También otros hallazgos pueden ser aumento de la amplitud de las cisternas perimesencefálicas con una concavidad anormal del tegmento,
que da una imagen que simula el signo del Mickey Mouse porque disminuye la amplitud del diámetro anteroposterior del mesencéfalo, hay mayor prominencia del surco interpeduncular y de las cisternas perimesencefálicas que simulan esta forma. También se puede corresponder con atrofia de los pedúnculos cerebelosos superiores e incremento en la intensidad de señal ya sea de globo pálido o perioconductal, como se muestra en estas imágenes. Aquí tenemos un caso representativo de un masculino de 80 años que enviaron con diagnóstico de probable parálisis supranuclear progresiva, en el cual se ven francamente todos estos hallazgos ya mencionados en este paciente. Aquí tenemos un grado importante de atrofia mesencefálica con su superficie superior con aumento en su concavidad, el pico, la aparente como protuberancia del aumento de tamaño del puente. Sin embargo, pues el tamaño del puente está normal, sin embargo se ve más prominente porque el mesencéfalo tiene un grado severo de atrofia. Entonces esto nos va a simular una imagen de cualquiera de colibrí o del pingüino, con cabeza correspondiendo a la atrofia del mesencéfalo y el puente que corresponde al cuerpo del ave o del pingüino, del colibrí o del pingüino. En los planos axiales se va a ver el signo de Mickey Mouse o por prominencia o por concavidad anormal a nivel de la cisterna interpeduncular. Se va a ver disminución en la amplitud del diámetro anteroposterior que va de la región interpeduncular hacia la región intercolicular, que mide menos de 12 milímetros y la atrofia también que afecta a los pedúnculos cerebelosos superiores y la hiperintensidad perioconductal encerrada aquí en estos círculos. Por último, la esclerosis lateral amiotrófica también corresponde a este grupo de enfermedades. Es el prototipo de la enfermedad con clínica de neurona motora con pérdida muscular. Se presenta en pacientes masculinos de media edad. Deterioro cognitivo es generalmente leve, en un 30-40%, y los casos de demencia frontotemporal por esta enfermedad son muy raros, solamente el 5%. Por imagen, característicamente va a haber un área de hiperintensidad que sigue todo el trayecto corticoespinal, como se señalan en las flechas en las imágenes, hasta llegar a nivel medular hacia la región más anterior. Entonces, como conclusiones, existen múltiples escalas para evaluar los hallazgos por resonancia magnética en los pacientes con sospecha de demencia. Estas escalas nos permiten establecer un consenso en los hallazgos por imagen característicos de cada una de estas patologías. No siempre son tan característicos, pero sí ayudan a hallar el diagnóstico inclusive hasta en etapas tempranas de la enfermedad, sobre todo en la patología de Alzheimer. Y aunque los hallazgos por imagen son un poco específicos, existen imágenes características de ciertas demencias que nos pueden orientar hacia el diagnóstico diferencial de este amplio grupo de patologías que engloban el deterioro cognitivo. Gracias.